Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, poder encontrarnos nuevamente en esta sexta temporada del programa de Cristonautas. Parece mentira, lo que hace unos años empezamos, tímidamente hoy ya estamos en la sexta temporada. Y en esta temporada me acompañará un queridísimo amigo, pero sobre todo un gran biblista aquí en los Estados Unidos, el padre Dempsey Rosales Acosta. Padre Dempsey Rosales Acosta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oh, el placer es todo mío, Ricardo. Como siempre, un gran placer poder compartir con nuestros televidentes y contigo y promover Cristonautas en todo lo que podamos. Padre, usted es profesor en la Universidad Santo Tomás en Houston. Sí, exacto. Soy profesor a tiempo completo de Teología Bíblica en la Universidad de Santo Tomás en Houston, Texas, desde el 2010. Oh, ya 2010. lleva bastantes años. Sí. Entonces, en otros programas nos contará en qué tratan sus materias de teología bíblica, de Biblia. Yo sé que usted da traducción de idiomas bíblicos, cómo traducir, etcétera. Sí. Y quiero comenzar esta temporada preguntándole algo que me han dicho muchos de nuestros queridos usuarios que a veces me escriben. ¿Por qué al Antiguo Testamento lo llamamos antiguo pensando que la palabra antiguo puede significar hoy en nuestros días, bueno, yo tengo un auto antiguo que no lo uso nunca, pero lo tengo ahí como joya, pero no lo uso? ¿El Antiguo Testamento es algo que quedó en desuso? No, todo lo contrario. De hecho, ese es un gran problema en nuestro idioma moderno, porque decimos algo antiguo, algo viejo, algo obsoleto, no tiene valor, o quizás para un coleccionista sería otra cosa, ¿no? Pero no. De hecho, muchas veces cuando escribo o cuando hago presentaciones, prefiero usar el Primer Testamento. Prefiero utilizarlo así. El Primer Testamento, lo que llamamos nosotros comúnmente el Antiguo Testamento, es la Sagrada Escritura de Jesús. Tenemos que acordarnos que cuando Jesús leía la Sagrada Escritura, Jesús no tenía el Evangelio de Mateo, Jesús no tenía el Evangelio de Marcos, Jesús no tenía las cartas de Pablo. Entonces, cuando Jesús citaba las Sagradas Escrituras, leía las Sagradas Escrituras, para él las Sagradas Escrituras es lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Esa era la escritura que él leía, que él interpretaba, donde él vivía la conexión especial con el Señor, con el Padre. Entonces, este llamado Antiguo Testamento, de hecho, viene en la tradición católica. Esto nace en la tradición católica y tradicionalmente es un escritor cristiano del segundo siglo, Melitón de Sardis. Él fue quien acuñó el término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. De hecho, él lo llama, como debería ser mejor, Antigua Alianza y Nueva Alianza, que es muy interesante ese detalle. Y puedo hacerle una pregunta. ¿Cómo no? ¿La diferencia entre alianza y testamento? Muy bien. De hecho, ese es otro problema de traducciones, que podemos decir así. Que podemos decir, por ejemplo, en hebreo, alianza se dice berit, en hebreo, berit Adonai, la alianza del Señor. Muy bien. ¿Qué pasa? Que luego cuando se traduce esta palabra berit en griego, se traduce como diatheke. Diatheke significa alianza, pero también puede traducirse como testamento. Y de hecho, los cristianos antiguos comenzaron a hablar del diatheke antiguo y el diatheke nuevo. Entonces, este diatheke más propiamente debería ser traducido como alianza. De hecho, Jesús mismo, en la palabra diatheke, pero vamos, disculpe que voy saltando un poquillo, pero por ejemplo, si ustedes van a Grecia hoy en día y agarran una Biblia griega, el Nuevo Testamento dice kainé diatheke. Muy bien. Y decimos testamento. Pero Jesús, en la última cena, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 27, sobre todo el versículo 27, dice Jesús, este es mi sangre de la nueva alianza. En griego, literalmente Jesús está diciendo kainé diatheke, pero nunca lo traducimos testamento.
Entonces, por eso es interesante. Melitón de Sardes dice propiamente no, alianza. Nueva alianza, antigua alianza, o la primera alianza. Y Melitón de Sardes se inspiró en Jeremías. Que es irónico, porque Jeremías, capítulo 31, Jeremías es el que comienza a decir, no, el Señor, Adonai, Yahvé, va a escribir su nueva alianza en vuestros corazones. Y Melitón de Sardes comenzó entonces a hablar entonces, todo el evento de Jesús es esta nueva alianza, y el primer testamento es la antigua alianza. Pero eso es en la tradición cristiana, ¿no? Sí. Pero no quedaría mal que nosotros le llamáramos el primer testamento o la primera alianza. Claro, no, para nada, todo el contrario, es como debe ser. De hecho, esta primera alianza muestra de manera velada el evento de Jesús, y el evento de Jesús muestra en forma explícita este proceso de historia de la salvación que ya está descrito en la primera alianza, que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero es muy interesante, el uno no contradice al otro, todo lo contrario. Para poder entender la nueva alianza tengo que volver a releer toda la historia de la salvación que está en el primer testamento y ver cómo culmina en Jesús, que es la cosa linda. O sea, ¿no? que toda la primera alianza culmina en el evento de Jesús. Sí. Cuando yo leo la Sagrada Escritura, me imagino a Dios, ¿no?, como un maestro, un pedagogo, un maestro. Entonces, Él no va a agarrar a un niñito y le va a comenzar a enseñar cosas muy complejas. Tiene que comenzar paso a paso. Como Pablo lo dice, les daba antes comida de niños, pero ahora tengo que darle comida de adultos, ¿no? Más o menos es la mentalidad de Dios. En el Antiguo Testamento Dios se va revelando, pero poquito a poquito, ¿no? Se va dando a conocer un aspecto, una otra cosa, y poco a poco se va entendiendo, ¿no? Es progresivo, hasta cuando da el golpe final con Jesús. Ok, con Jesús. Ok, entonces Trinidad, no se veía muy bien, pero está. Entonces, a través de los ojos de Jesús, los lentes de Jesús, volvemos a releer la primera alianza. Entonces, todo comienza a tener sentido. Y por eso, en la tradición de la iglesia es muy importante, los padres de la iglesia, como han defendido siempre, la lectura del primer testamento. Y a mí ahora que está hablando usted de alianza, me viene a la mente la alianza, que es ese anillo que llevan los esposos, Sí. que es un anillo normal, sencillo y simple. Sí. ¿Tiene algo que ver esta alianza con la alianza del Evangelio, la primera alianza, la nueva alianza? El sacramento siempre refleja algo del misterio de Dios, ¿no? Importante. Entonces, hablando del matrimonio, ¿no?, que se coloca un anillo, el anillo es un símbolo visible, perceptible, se puede tocar, de la alianza que ya tuvo lugar entre la pareja. Es importante esto. ¿Por qué? Si vamos al Antiguo Testamento, primer testamento, ¿ok? Dios quiere hacer una alianza especial, un berit, ¿no?, un berit especial con su pueblo. Y sobre todo vamos al ejemplo del Sinaí, en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel llega a la montaña del Sinaí, estamos en el capítulo 19, y a partir del capítulo 20 comienza esta alianza solemne. Pero la alianza es, literalmente, es lo que Yahvé propone al pueblo, es la palabra de Yahvé. Ustedes amarán a su Dios con toda su fuerza, no harán ídolos, no adorarán otros ídolos, y comienza a dar lo que llamamos los 10 mandamientos, pero son más de 10 mandamientos, que quede esto muy bien claro. Por ejemplo, del capítulo 20 al 23 del Éxodo son una colección de mandamientos. Toda esa colección es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas esto, y luego el pueblo dice, sí, lo vamos a hacer, sí, cumpliremos todo lo que el Señor nuestro Dios ha dicho. Eso es el corazón de la alianza. La palabra de Yahvé tiene fuerza, no es solo viento que se lo lleva, el ruido que se lleva el viento, ¿no? Tiene fuerza. Y eso crea una especie de cadena. Vamos a utilizar una especie de lazo. Y lazo que une. Que une las dos partes. Y luego ese lazo, ese voto solemne, se sella es con la sangre del sacrificio. Entonces la sangre del sacrificio sella solemnemente ya esa alianza, ese berit. Importante. Y luego vienen las consecuencias. La consecuencia es si soy fiel o infiel a este voto, a esta promesa, a esta alianza,
que hice con el Señor. El Señor siempre es fiel. Él siempre es fiel. Lo que dice lo hace. ¿Podría pero no el ser pueblo fiel no. el Señor o no? No. En la Sagrada Escritura, están, sobre todo en la Escritura antigua, lo que llamamos en la Escritura hebraica, o lo que podemos llamar el Primer Testamento, los atributos de Yahvé, digo Yahvé del Señor, son al mismo tiempo descripciones de su propia naturaleza. Uno de los grandes atributos de Yahvé es que Yahvé es Ne'eman. Ne'eman significa que es sólido, es estable, es verdadero. También Yahvé es Emet, es decir, todo lo que Yahvé es en su naturaleza. No lo que hace, sino lo que Él es en su propia naturaleza es verdad, es estable, es sólido. Yahvé no puede mentir. Yahvé no puede ser infiel, es totalmente en contra de su propia naturaleza. Y por tanto, Yahvé siempre actúa según su naturaleza. Y por eso Dios tiene que ser justo, porque es Sedek. Sedek es parte de la naturaleza de Yahvé. Por eso, si el pueblo es infiel, Yahvé, aunque con dolor, tiene que hacer justicia. Claro. Pero al mismo tiempo, por su naturaleza, no puede olvidar a eso su pueblo. Pero, a ver, Entonces, interesante, ¿no? aquí me queda una pregunta. Usted habla de alianza, Sí. y esa alianza que se sella con el cordero. Yo le tengo una pregunta después para esa sangre con la del sangre, cordero sí. que se sella, esa alianza. Pero la alianza también se llama testamento. El Sí. testamento para nosotros es cuando, bueno, yo me pienso que tengo ciertos bienes Claro. y se los voy a dar en herencia a quienes yo crea que corresponden estos bienes. Claro. ¿Tiene algo que ver o no? Más que eso es una connotación moderna, sería un poco fuera de tiempo aplicarla, forzarla, pero el testamento quiere decir más, es una alianza y esto es el testimonio. Viene más de testimonio. Este es el testimonio de que esto ha ocurrido, de que esto se ha llevado a cabo en el plan de salvación. Más que el testamento que dejo firmado mis bienes al otro. Se podría hacer una interpretación de esa manera, pero sería un poco Entonces sería anacronista. testimonio. Sí, testamento, porque esta alianza es el testamento, da testimonio, da prueba de que esto ha sucedido y es real. Esto que ha sucedido es que Dios ha hecho una alianza Con su pueblo. Y por eso hay testimonio. Exacto. Que después se sella con la sangre del cordero. Sí. Y esto sigue a través de la historia. Toda la historia del pueblo de Israel es el testamento, es el testimonio de que esto ha ocurrido. Luego con Jesús se da una nueva revelación, esta relación personal, donde ahora a través de Jesús Dios va más allá de solo un pueblo, una raza. Ahora es todos aquellos que creen en Él a través de Jesús. Ahora se abre esta nueva alianza, esta nueva relación que es universal y que va más allá, ¿no?, de las dimensiones que entendemos de tiempo y espacio, de historia humana. Perdone que le haga una pregunta que me han hecho también a mí y que yo no he sabido responder. Cuando Dios hace esta alianza con su pueblo, poniendo estos mandamientos, al final se sella matando un cordero y rociando con la sangre. Sí. Y eso se viene haciendo permanentemente en el pueblo de Israel, Sí. para recordar esa alianza o ese testamento. ¿Así es? Sí, el primer testamento. Sí, claro. Cuando comenzamos a leer la historia de la salvación, ¿no?, en la Biblia, comenzando con Génesis, vemos que Dios hace ciertos pactos. Por ejemplo, un interesante es el pacto que hace con Abraham, donde hay un sacrificio. Luego está, posteriormente, el pacto que es muy significativo con Noé. Después que se destruyó todo con el diluvio, hay lo que se llama el pacto noático con Noé, que se da un sello, que es el primer sacrificio de la nueva creación. Y luego se va haciendo ahora con Israel, ahora como pueblo. Y luego, poco a poco, después, por supuesto, este pacto que se hace con Israel de manera especial es con la última plaga de Egipto, ¿no? Pero allí es la Pascua del Señor, y que lleva al Sinaí, y al Sinaí se sella con esta
solemne voto, aceptamos todo lo que Yahvé sigue. A partir de allí, el pacto que hace Yahvé, de una u otra manera, es conmemorar siempre esta fidelidad que Yahvé tiene por su pueblo, ¿no? Padre, y una pregunta. Este primer testamento, primera alianza, que hablamos ahora con más propiedad, primera alianza, primer testamento, Sí. ¿fue escrito de golpe? No, ¿Entero? no, disculpa. No se fue así. No. ¿Cómo se escribió Ojalá, entonces? ¿Cómo se escribe esta primera alianza? Sí. Sí, porque yo veo que hay muchos libros diversos, hay Sí. diversas formas de expresión. Sí. Por ejemplo, imagínense ustedes, los que nos están viendo, que tengan una biblioteca en su casa Ujú. y en esa biblioteca tienen 46 libros, 50 libros, ¿verdad? Una biblioteca. La primera alianza, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en la tradición católica tenemos 46 libros allí. Ujú. Esos 46 libros fueron escritos aproximadamente entre el año 950 a.C. hasta el año 50 a.C. Vamos a decir 950 años. Si queremos ser más conservadores, digamos 1000 años. 1000 años. Si 1000 años incluiría a todos, ¿no? Ujú. En 1000 años muchas cosas pueden suceder, muchísimas cosas. Y por supuesto, cada libro, en el tiempo en el cual cada libro fue escrito, no corresponde al tiempo narrado, a la historia que está dentro del libro. Por ejemplo, una de las grandes teorías en el mundo bíblico es que, por ejemplo, la Torá, donde se narra el Génesis, la creación del mundo, fue escrita después del exilio. Estamos hablando del siglo V, IV antes de Cristo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos textos de Isaías, capítulo del 1 al 27, y muchos dicen, bueno, esos textos de Isaías son del siglo VIII. O, por ejemplo, Amós. Dicen, no, algunos son del siglo VIII, otros no. Puede ser que el libro se terminó durante el exilio, después del exilio. Y aquí es cuando comenzamos con el mundo bíblico de las teorías. Pero una cosa es segura, no todo fue escrito de una sola mano, de una sola sentada. Y cada libro tiene un autor distinto. Dios es siempre el autor universal. Dios es la fuente de la Sagrada Escritura, el inspirador de la Sagrada Escritura y el autor divino de la Escritura. Pero Dios utiliza instrumentos humanos. Los instrumentos humanos son limitados. Entonces, por ejemplo, un autor de un libro bíblico, un autor sagrado, usa un vocabulario particular, porque viene del sur. Otro autor bíblico usa otro tipo de vocabulario porque viene del norte. Entonces, los que vienen del sur, por ejemplo, que son de Jerusalén, les gusta usar mucho el nombre Yahvé. Pero los que vienen del norte, les gusta usar mucho el nombre Elohim. Pero otros del sur, pero en otro tiempo, les gusta decir, bueno, en vez de usar Yahvé muy solemne, prefiero usar El Shaddai. U otros comienzan a decir, bueno, como yo experimento Dios es como una persona que le gusta pasear, ¿no?, en el jardín durante la tarde porque hace fresco, mientras que otros, no, Dios no puede ser representado de ninguna forma. Es una voz que viene del fuego. Entonces, tenemos diversas teologías, diversas sensibilidades, incluso el idioma cambia. Es decir, perdón mi intervención, que yo no puedo tomar el primer testamento y leerlo sin conocer el autor, El contexto histórico el contexto histórico del cual en el cual surge ese libro. Claro. Si no, nos perdemos. Por eso es que muchas veces es contradictorio. Y esto no es nuevo, esto viene desde los tiempos patrísticos, que comienzan a decir, pero bueno, ¿cómo se puede coordinar esto con lo otro? Precisamente porque cada libro viene de un contexto único, viene de una situación única, de una sensibilidad de fe distinta, aunque sí es más o menos dentro de la misma cultura. Pero prestemos atención, nosotros mismos que hablamos castellano. Ricardo, en Argentina, el castellano que se habla en Argentina es distinto al castellano que se habla en Venezuela. Claro. Pero es castellano. Pero nadie puede decir que es idéntico, es el mismo. No, y hay palabras exacto. que tú en Venezuela podrías decir y yo en Argentina no podría decirlas porque suenan altisonantes, Exacto. evidentemente. Y estamos hablando en el mismo contexto histórico, porque somos contemporáneos. Ninguno de nosotros habla el castellano que hablaban nuestros abuelos.
Claro, eso Y es estamos hablando cierto. 2 generaciones atrás. Te puedes imaginar en 1000 años cómo Muy, cambia la muy, lengua, el idioma. muy distinto. Exacto. Y perdón la pregunta que no la hemos pensado, pero a mí una persona siempre me decía, yo le pido al Espíritu Santo que me inspire y abro la Biblia y pongo el dedo y ahí lo que me diga, me diga. Sí, eso es una opción, es una opción. Yo también la he hecho. Yo también la he hecho a Pero nivel ¿la personal. aconseja? No, no. Digamos una cosa, a nivel personal uno se puede atrever, ¿no? Pero ya teniendo una cierta, como si, una cierta iniciación a los textos bíblicos, porque puede ser también bastante fuerte. De hecho, lo he visto en mi experiencia parroquial con ciertas personas. Dice, padre, yo estaba rezando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, abre la Biblia y léela. Y abrió la Biblia y le cayó en el libro de Josué, donde decía en el capítulo 7 que tenía que ir a esta población y asesinar a todos allí, porque eso es lo que dice el libro de Josué. Entonces la persona pero con las manos en la cabeza, ¿cómo puede ser esto posible? Claro. Porque hay textos brutales, fuertes. Y en el hay que Antiguo- entenderlos. Bueno, desde, yo esto lo he repetido 1000 veces, mis queridos amigos. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y yo creo que ahí vale la pena más que nada exacto, decir eso. exacto. Padre, y en cuanto a los idiomas, Sí. ¿el primer testamento fue solo escrito en un idioma? No, predominantemente es el hebreo, pero en el hebreo incluso hay diversos tipos de hebreo. Por ejemplo, está el paleohebreo, el hebreo antiguo, que muchos quizás escritos originales comenzaron en eso y luego fueron transcritos. Luego está el hebreo clásico y luego está el hebreo más tardío. Y hay arameo también. O por ejemplo, el libro de Daniel es un libro muy interesante, es un libro bilingüe. El libro de Daniel es bilingüe, tal cual como aparece en el canon hebreo. Comienza en hebreo y ya en el capítulo 2, versículo 4, aproximadamente cambia a arameo y luego en el capítulo 8 comienza otra vez en hebreo, parece un sándwich. Bueno, en México sería una torta. Comienza con hebreo, luego arameo y luego hebreo otra vez, ¿no? Y hay secciones, frases en Esdras, en Nehemías que son en arameo, y el hebreo es distinto porque es más tardío. Y el hebreo clásico bellísimo de manual es Génesis. Génesis es un hebreo bellísimo, Éxodo igual. Prácticamente toda la Torá tiene un hebreo clásico. Pero, por ejemplo, hay textos de Jeremías que son muy difíciles de traducir, que son muy antiguos. Y es un hebreo muy antiguo que podemos ubicar en el siglo VII. Otros textos que son dificilísimos de traducir. Y aquellos que me escuchan que se han enfrentado a los textos de Isaías, sobre todo el proto-Isaías, o sea, del capítulo 1 al capítulo 39, hay textos que son muy difíciles de traducir porque son muy antiguos. ¿No? Y entonces tenemos formas, aunque si es en hebreo todavía es distinto. Por eso el ejemplo que puse con nuestros abuelos, ¿no? Claro. Imagínense tatarabuelos y generaciones y generaciones, el idioma va cambiando. Padre, yo sé que Alejandro Magno, un poco antes del año 300, yo siempre digo para acordarme, pero no es exacto, pero es el 333, el 333, cuando empieza esa gran expansión. Su expansión principal fue la idiomática. Sí, fue una grande. Y ya los muchachitos jóvenes hablaban griego. Sí. Y hay una versión del Antiguo Testamento que fue traducida al griego. Muy importante, sí. ¿Cómo surge esto? Cuando Alejandro Magno hace su imperio y muere, todo el imperio se dividió con los generales, pero la cosa importante es la helenización de todo su imperio. Respetó otras culturas, pero la cosa que quedó fue el idioma, que pasó a ser lo que llamamos hoy el griego koiné. Koiné significa lo que es común. El idioma que pasa a ser el idioma común, el idioma de estudio, de la literatura, del comercio. ¿Y qué sucede? Una de las grandes ciudades que hizo Alejandro Magno fue Alejandría, ¿no? En la parte norte de Egipto. Y Alejandría tenía la mayor colección de obras literarias que existían en todo el mundo en ese tiempo. Una cosa extraordinaria. Y sabemos por una carta, la famosa carta de Aristeas,
que el bibliotecario Demetrios Falerón de Alejandría notificó al rey de Alejandría, que era Ptolomeo II Filadelfo. Tenían nombres muy particulares. ¡Qué memoria, padre! No, porque me leí la carta varias veces, he tenido que dar clases sobre la carta de Aristeas. Entonces, le dice que está la Sagrada Escritura, la Torá de Moisés en hebreo y que no está en griego. Entonces, el rey Ptolomeo dice, bueno, vamos a comunicarnos con el sumo sacerdote de Jerusalén, Eleazar, y le pidió traductores, y Eleazar envió 6 rabinos por cada tribu de Israel, dice la carta de Aristeas. La carta de Aristeas puede ser ubicada en el segundo, tercer siglo antes de Cristo. De hecho, Flavio Josefo la cita, ¿no? Filón de Alejandría la cita. Es una carta antigua, pero siempre dicen, bueno, algunos académicos hoy, no, es una carta muy piadosa, no es una leyenda, pero la tradición rabínica se respeta mucho. Pero esa traducción griega, sí, que nosotros llamamos Septuaginta por los 70 ancianos que tradujeron. Eleazar envió 6 rabinos por las 12 tribus de Israel, que hacían 72. Y luego estos llegaron allí a Alejandría y comenzaron a traducir. En 72 días terminaron la traducción, es lo que dice la carta de Aristeas. Y luego, cuando leyeron la Torá en griego, los judíos que estaban en Alejandría bendijeron al Señor y consideraron que era un texto igualmente sagrado. Y de allí comienza la tradición alejandrina de estos libros sagrados de hebreos en griego. Una pregunta doble en 30 segundos. Ok. ¿Jesús usó la Septuaginta en griego? Con gran probabilidad, porque él estaba en Palestina y cuando leía, él iba a la sinagoga, él leía el texto en hebreo. En hebreo. Ajá. Pero ha citado varias veces al texto griego. El Nuevo Testamento sí, el autor del Nuevo Testamento sí, pero cuando Jesús iba a la sinagoga, como era su costumbre, le daban el rollo, Lucas capítulo 4, y él leía, y en Palestina solo se usaba la tradición palestinense, que no era la tradición alejandrina, y por eso leía el texto en hebreo. Padre, el tiempo se nos voló y nosotros estamos dialogando. Yo me he quedado con un sabor. Yo creo que ustedes también, queridos amigos, se han quedado con un gran sabor. Así es que vamos a dejar este programa aquí, pero los esperamos en la próxima, porque veremos que con el Padre Dempsey podemos aprender muchísimo. Entonces, muchas gracias, Padre Dempsey, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.